nuestros oyentes que se ponen en sintonía en estos momentos. Con nosotros estamos en la Basílica de San Pedro en la celebración por los cardenales difuntos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundo Matteum. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc, simile erit regnum celorum decem virginibus, que accipientes lampades suas exierunt obsidiam sposo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. Et dormierunt. Media autem noctem clamor factus est, ecce sponsus exite obviam hei. A medianoche se oyó una voz: que llegue el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras. Mejor es que vayan a la tienda y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro, no las conozco. Por lo tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Hemos escuchado la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Ahora nos disponemos a escuchar la homilía del Papa Francisco. Abbiamo ascoltato nella parabola del Vangelo che le vergini uscirono incontro allo sposo. Hemos escuchado en la parábola del Evangelio que las 10 vírgenes salieron al encuentro del esposo. Las 10. Para todos la vida es una llamada continua a salir del seno materno, de la casa donde nacimos, de la infancia a la juventud y de la juventud a la edad adulta,
hasta que salgamos de este mundo. También para los ministros del Evangelio, la vida es una salida continua, de la casa de nuestra familia hacia donde la Iglesia nos envía, de un servicio a otro. Estamos siempre de paso, hasta el paso final. Il Vangelo ricorda il senso di questa uscita continua che è la vita, andare incontro allo sposo. El Evangelio nos recuerda el sentido de esta continua salida que es la vida, ir al encuentro del esposo. Vivimos por ese anuncio que en el Evangelio resuena en la noche y que podremos acoger plenamente en el momento de la muerte. Que llegue el esposo, salgan a su encuentro. El encuentro con Jesús, esposo, que amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, da sentido y orientación a la vida. No hay otro. El final ilumina lo que precede. Es como la siembra, se evalúa por la cosecha. Así, el camino de la vida se plantea a partir de la meta. Allora la vita, se è un cammino in uscita verso lo sposo, è il tempo donatoci per crescere nell'amore. Entonces la vida, si es un camino en salida hacia el esposo, es el tiempo que se nos da para crecer en el amor. Vivir es una cotidiana preparación para las nupcias, un gran noviazgo. Preguntémonos, ¿vivo como quien prepara el encuentro con el esposo? En el ministerio, ante todos los encuentros, las actividades que se organizan y las prácticas que se transmitan, no se debe olvidar el hilo que conduce toda la historia, la espera del esposo. Il centro non può che essere un cuore che ama il Signore. Solo così il corpo visibile del nostro ministero. El centro está en un corazón que ama al Señor. Solo así el cuerpo visible de nuestro ministerio estará sostenido por un alma invisible. Podemos comprender entonces lo que dice el apóstol Pablo en la segunda lectura. Nosotros no fijamos la mirada en lo que no se ve, sino en lo que no se ve. En efecto, lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Non ficciamoci sulle dinamiche terrene, guardiamo oltre. No nos quedemos en las dinámicas terrenas, miremos más allá. Es verdad lo que dice la célebre expresión, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial de la vida es escuchar la voz del esposo. Esta nos invita a que vislumbremos cada día al Señor que viene y que transformemos cada actividad en una preparación para las bodas con Él. Se lo ricorda l'elemento che nel Vangelo è essenziale per la Vergine in attesa delle nozze. Nos lo recuerda el elemento que en el Evangelio es esencial para las vírgenes que esperan las nupcias. No el vestido, ni tampoco las lámparas, sino el aceite, custodiado en pequeños vasos. Una prima caratteristica di quest'olio. Non è vistoso, resta nascosto, non appare. Se evidencia una primera característica de este aceite. No es vistoso, permanece escondido, no aparece, pero sin él no hay luz. ¿Qué nos sugiere esto? Que ante el Señor no cuentan las apariencias, sino el corazón. Lo que el mundo busca y ostenta, los honores, el poder, las apariencias, la gloria, pasa sin dejar rastro. Tomar distancia de las apariencias mundanas es indispensable para prepararse para el cielo. Es necesario decir no a la cultura del maquillaje, que enseña a cuidar las formas externas. Sin embargo, debe purificarse y custodiarse el corazón, el interior del hombre, precioso a los ojos de Dios, no lo externo que desaparece. Dopo questa prima caratteristica, non essere vistoso ma essenziale, c'è un secondo aspetto dell'olio. Después de esta primera característica, no ser vistoso sino esencial, hay un segundo aspecto del aceite. Existe para ser consumido. Solo ilumina quemándose. Así es la vida. Difunde luz solo si se consume, si se gasta en el servicio.
El secreto de la vida es vivir para servir. El servicio es el billete que se debe presentar en la entrada de las bodas eternas. Ciò che della vita resta davanti alla soglia dell'eternità non è quanto abbiamo guadagnato. Lo que queda de la vida ante el umbral de la eternidad no es cuánto hemos ganado, sino cuánto hemos dado. El sentido de la vida es dar respuesta a la propuesta de amor de Dios. Y la respuesta pasa a través del amor verdadero, el don de sí mismo, del servicio. Servire costa, perché significa spendersi, consumarsi. Servir cuesta, porque significa gastarse, consumirse, pero en nuestro ministerio no sirve para vivir quien no vive para servir. Quien custodia demasiado la propia vida, la pierde. Una terza caratteristica dell'olio emerge in modo rilevante nel Vangelo, la preparazione. Una tercera característica del aceite surge en el Evangelio de modo relevante, la preparación. El aceite se prepara con tiempo y se lleva consigo. El amor es ciertamente espontáneo, pero no se improvisa. Precisamente en la falta de preparación está la imprudencia de las vírgenes que quedan fuera de las nupcias. Ahora es el tiempo de la preparación. En el momento presente, día tras día, el amor necesita ser alimentado. Pidamos la gracia para que se renueve cada día el primer amor con el Señor, para no dejar que se apague. La gran tentación es conformarse con una vida sin amor, que es como un vaso vacío, como una lámpara apagada. Se non si investe nell'amore, la vita spegne. Si no se invierte en el amor, la vida se apaga. Los llamados a las bodas con Dios no pueden acomodarse a una vida sedentaria, siempre igual y horizontal, que va adelante sin ímpetu, buscando pequeñas satisfacciones y persiguiendo reconocimientos efímeros. Una vida desviada, rutinaria, que se contenta con hacer su deber sin darse, no es digna del esposo. Mentre preghiamo per i cardinali e vescovi defunti nel corso dell'anno, Mientras rezamos por los cardenales y los obispos difuntos durante el año, pidamos la intercesión de quien ha vivido sin querer aparentar, de quien ha servido de corazón, de quien se ha preparado día a día al encuentro con el Señor. Siguiendo el ejemplo de estos testigos, que gracias a Dios hay, y son muchos, no nos conformemos con una mirada furtiva a nuestro presente. Deseemos más bien una mirada que vaya más allá, a las nupcias que nos esperan. Una vida atravesada por el deseo de Dios y entrenada en el amor. Estará preparada para entrar por siempre en la morada del esposo. Y esto por siempre.